Gracias y paz, hermanos. Amén. Saludo a la iglesia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. Amén. Si mal no recuerdo, este vendría siendo ya el sermón o la exposición número 10. Los demás sermones están alojados en mi canal de YouTube y los que faltan tengo el compromiso de subirlos. Pero hoy, repito, si mal no recuerdo, corresponde el sermón número 10. Y quiero que desde ya vaya a su Biblia al capítulo 3 de Romanos, versículo del 1 al 8. No lo vamos a leer al tiro, solo para que mantenga ahí el lugar de la lectura. Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Voy a comenzar con lo siguiente. Todos conocen aquí, a través de televisión, a través de fotografía, a través de leer un libro aquí, un libro allá, el Coliseo Romano, ¿sí? De hecho, aquel que no conozca el Coliseo Romano puede mirar la película Gladiador, y ahí sabrá cuál es el Coliseo Romano. Así que tenga en mente el Coliseo Romano. Y vamos a hacer la idea de que el Coliseo Romano es el mundo, ¿ya? El mundo completo. Entonces, en el Coliseo Romano se vivían batallas sangrientas. Gladiadores con gladiadores, gladiadores con soldados romanos. Se metía a las bestias también en el periodo donde se perseguían a los cristianos, etc. La cuestión es que el Coliseo era un gran ring, podríamos decirlo en términos modernos. Un lugar de batallas, un lugar de peleas, etcétera, etcétera. Así que hágase la idea que el Coliseo Romano es el mundo. Tanto a nivel extensivo, geográfico, como a nivel del tiempo, de la historia. Entonces, vamos a hacernos la idea que van a entrar dos personajes a combatir en este Coliseo Romano, en este ring. Por un lado, vamos a poner a un personaje que se llama antropología humanista. Ese será un gladiador. Antropología humanista. ¿Cómo se llama un gladiador? Antropología humanista. En el otro extremo, el otro gladiador se llama antropología cristiana. Antropología cristiana. Es decir, antropología humanista versus antropología cristiana. ¿Qué cosa es la antropología? Antes de que entren a pelear estos personajes propiamente tal, la antropología es una rama del conocimiento que trata con el hombre. Es decir, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Es bueno el hombre? ¿Es malo el hombre? La antropología estudia al hombre. Tan sencillo como eso. Entonces, en esa dirección, la gente que no cree en la revelación de Dios, es decir, la Biblia, la revelación especial, también a través de la historia ha venido desarrollando tesis con respecto a lo que es el hombre. Amén. A ese conjunto de tesis y postulados los resumo en antropología humanista, es decir, lo que el hombre dice del hombre. Para que conozcamos uno de los gladiadores, lo que el hombre dice del hombre. Antropología humanista, secular, etc. Por el otro lado teníamos a la antropología cristiana, que también estudia al hombre.
pero no estudia al hombre desde lo que dice el hombre del hombre, sino desde lo que dice la revelación de Dios del hombre. Gloria a Dios. Específicamente se conoce como amarteología, si quisiéramos ir a la cuestión específica del pecado, de la doctrina del pecado. Obviamente la antropología es más amplia que la amarteología, doctrina del pecado, pero a nosotros nos convoca la parte del hombre si es que es bueno o es malo, o es es mixto, un poquito bueno, un poquito malo, eso lo vamos a ver. Entonces, tenemos dos antropologías en conflicto. Y básicamente, eso es lo que se ha venido tejiendo a través del devenir de la historia. ¿Qué dice el hombre del hombre? ¿O qué dice Dios del hombre? Eso nos diferencia a nosotros los cristianos del mundo secular, del mundo natural, del mundo humanista. Eso nos diferencia. Ellos creen lo que el hombre dice del hombre. Incluso han llegado a decir algunas teorías más famosas que el hombre viene, coloquialmente dicho, del mono, aunque esa teoría es más complicada, pero para que se entienda mi punto. La teoría de la evolución. Técnicamente nos dicen que viene del mono, que quede claro. Yo estoy usando una expresión popular para que se entienda mi punto. Ahora, por otro lado, lo que Dios dice que es el hombre. Así que los que están casados pueden mirarse y pueden decirse mutuamente: yo no soy lo que tú dices que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Y ojo, que no estoy promoviendo técnicas de coaching o positivismo. No. No es lo que la psicología positiva dice del hombre, es lo que Dios dice del hombre. Entonces, no soy lo que yo digo que soy, no soy lo que mi vecino dice que soy, no soy lo que la sociedad dice que soy lo que Dios dice que soy. Amén. Entonces hay dos perspectivas, dos gladiadores en el gran coliseo romano de la historia. Y ambos tienen un discurso que dar. Yo me adhiero al discurso de la antropología cristiana. Pero mucha gente se adhiere a la antropología secular. Por lo general, en los canales de televisión, en los medios de comunicación, tanto tradicionales como modernos, lo que reina es la visión de la antropología secular. Está en las plazas públicas, está en las universidades, está en los centros de aprendizaje, es lo que camina por todos lados. Y cuando el discurso de la antropología cristiana irrumpe en medio de esta hegemonía secular, el que predica una antropología cristiana es visto como un chico raro, un chico medieval, un chico que está fuera de onda, fuera de tiempo, fuera de la tendencia del espíritu de la época. Atornilla al revés, nada contra la corriente, etc. Entonces, nosotros estamos estudiando la carta del apóstol Pablo. La carta del apóstol Pablo se adhiere a la antropología cristiana. Por eso la carta del apóstol Pablo es una carta muy odiada por el mundo de los espíritus satánicos. Es una carta odiada por la carne. De hecho, el sermón de hoy se titula La objeción de la carne. Vamos a ver tres tipos de objeciones que la carne realiza. Tres cosas que la carne dice. Tres objeciones de la carne. Primero, la objeción del judío. Segundo, la objeción del hombre. Tercero, la objeción de algunos. ¿De dónde saco esta cuestión? Dirán algunos. Del texto mismo, del párrafo que sirve como materia prima del predicador.
De hecho, el párrafo que vamos a leer, que es capítulo 3 de Romanos, versículo del 1 al 8, ha sido considerado una tormenta para los teólogos y los exegetas. Porque ustedes saben a la luz de los sermones que ya he venido dispensando y escribiendo que Pablo viene acusando al gentil. Pablo viene acusando al moralista. Pablo viene acusando a los judíos. Pablo viene acusando a los hombres. Viene acusando a la raza humana, que todos están bajo pecado, ¿no? Amén. Esa es la antropología cristiana. Amén. Y se imagina usted cuando alguien predica la antropología cristiana, la carne comienza a crujir los dientes. La carne empieza a ponerse incómoda y la carne quiere objetar. Entonces, los versículos del 3, 1 al 8, vamos a ver que la carne no aguantó más. Que la carne ya no aguantaba más lo que Pablo venía escribiendo y objetó. Y esa carne está en todos los individuos. Y esas objeciones de una u otra manera también han pasado por nosotros. Amén. Probablemente usted las identifique cuando las veamos una a una. La objeción del judío, la objeción del hombre y la objeción de algunos. Esto es para Facebook. Cuando se predica el verdadero evangelio de la gracia, entonces la carne objeta. Ahí para que la tiene. Ahora, cuando no se predica el verdadero evangelio de la gracia de Dios, la carne baila. Claro que sí. Bien, les invito a leer nuestra materia prima. Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 8, se pone de pie, se encuentra ese bloque epistolar. Leo en el nombre de Jesús, abro comillas, dice así. Amén. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Eso se parece a algunas objeciones modernas, la vamos a ver. Tomen asiento. Esa es la materia prima del sermón del día de hoy. 8 versículos. Pablo del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, está escribiendo la doctrina del pecado. Pablo viene acusando a judíos y a gentiles y a judíos.
Falta un sermón más para que acabemos ese segmento donde Pablo está esgrimiendo la doctrina del pecado. El sermón que viene va a ser capítulo 3 de Romanos, versículos 9 al 20. Y desde el capítulo 3, desde el versículo 21, comienza el bloque de la doctrina de la justificación, que es el corazón de la carta, el evangelio de la gracia gratuita. Ahora, Pablo viene acusando como fiscal de Dios a la humanidad, básicamente. Viene acusando al religioso y al pagano. Porque esos son los dos extremos. El gentil, pagano. Ese es un extremo. El otro extremo es judío, religioso. Por supuesto que hay situaciones intermedias, pero lo que estoy haciendo es usar los extremos. Tanto el pagano como el religioso, Pablo los viene acusando. Es como decir, acuso al que sabe que es malo, pero también acuso al que se cree bueno. El problema del hombre no es tanto que sea malo. El problema del hombre es que se cree bueno. A veces predicar el evangelio de la gracia de Dios a alguien que tiene un concepto más alto del que debe tener, resiste la gracia de Dios porque se cree bueno. Cree que tiene meritocracia. Ahora, esto es como una botella. Una botella, si usted pone una botella aquí, el fondo de la botella, ¿cierto? Imagínese la botella de forma horizontal. Va avanzando la botella y va entrando en lo que se llama el cuello de botella, ¿cierto? Eso es lo que Pablo viene haciendo cuando viene acusando al gentil y al judío. Pablo los viene trayendo y los va llevando a un punto donde lo va dejando en un callejón sin salida, en un cuello de botella. Y nosotros ya comenzamos a entrar en el cuello de botella. Pero Pablo viene dando palo, como diríamos en buen chileno. Viene dándole palo a los gentiles y viene dándole palo a los judíos. Al pagano como al religioso. Eso está escribiendo Pablo. Esa es la carta que va a llegar a la iglesia local en Roma. Pablo escribió esto desde Corinto, no nos olvidemos. En el 57 aproximadamente, después de Cristo, desde Corinto, y esta carta la llevó una hermana. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la hermana? La hermana Febe, capítulo 16 romano, ahí sale esa información. Pablo estaba hospedado en un personaje llamado Gallo, allá en Corinto. Probablemente ese tipo era muy gallo, pero eso lo pongo en una probabilidad. La cuestión es que Pablo tenía que en su contexto inmediato viajar a Jerusalén para llevar una ofrenda para los hermanos necesitados de allá, que había recolectado en otras iglesias. Ese era su contexto inmediato. Pablo tenía que viajar a Jerusalén. Pero Pablo tenía una convicción misionera, quería ir a predicar el evangelio a España. Pero primero quería pasar por Roma. Entonces desde ahí escribe un anticipo. Esta carta a los romanos es el anticipo de Pablo a la iglesia en Roma. Imagínese cuando hubiera ido en persona. Cuando uno entra a los supermercados, uno encuentra a veces unos anticipos, cositas que están cocinando carnecita, así, y muy rico. Pero esos son anticipos. Entonces, la carta a los romanos es el anticipo de Pablo. Ahora, Pablo empieza a escribir esta cuestión, empieza a acusar a gentiles y a judíos, porque en la iglesia local en Roma, mayoritariamente había gentiles, pero también había una comunidad de judíos que había creído en Cristo. Ahora, a nivel de ciudad, había más de 1 millón de personas, según algunas indicaciones, y se dice que habían al menos de 40.000 judíos a nivel de ciudad, pero la iglesia local eran más los gentiles y una pequeña comunidad de judíos.
Entonces, Pablo escribe esta carta. Y estamos llegando al capítulo 3. El contexto inmediato, ¿qué nos dice? Leamos, el contexto inmediato tiene que ver con lo que leyó el pastor José, que era el contexto inmediato, ¿cierto? Vamos a Romanos capítulo 2, versículo del 25 al 29, ¿ya? Dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será temida su incircuncisión como circuncisión? Y si el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ahí entra el sermón de hoy. Pablo le viene diciendo al judío, básicamente, que la circuncisión, si no hay una realidad interna, la incircuncisión externa no vale de nada. Ese es como el resumen de lo que acabo de leer. Las marcas, las señales externas no valen de nada si no hay realidad interna. Eso es básicamente. Y para el mundo judío la circuncisión valía mucho, porque era señal del pacto abrámico, también del pacto mosaico. Miren lo que Pablo está esgrimiendo la espada del Espíritu en el mismo corazón del ego religioso judío. Como que Pablo está diciendo en términos chilenos, permítame contemporizar el mensaje. ¡Ey, loco! Si no tenéis realidad interna, lo de afuera simplemente es vender la pomada. Por más que para ti lo externo sea importante, pero si no hay realidad interna, no sirve. En otras palabras, usando una ilustración, ¿de qué sacas ponerte mucho perfume si no te has bañado? Eso en clave religiosa, en clave espiritual. Entonces, póngase en los pies del mundo judío. El judío era un tipo privilegiado religiosamente, espiritualmente. Póngase en los pies del judío. Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, hermanos, miren, el Dios que hizo el cielo y la tierra bajó en el Sinaí a hablar con un pueblo. Y ese era el pueblo judío. Era como para hinchar el ego, ¿no? Dios intervenía directamente en la historia del pueblo judío con milagros. Los libró de Faraón, abrió el mar rojo. Milagros aquí, los introdujo en la tierra de Canaán. Era un pueblo que desde el punto de vista espiritual era un pueblo privilegiado. Dios le había dado la ley, un código moral, que ningún pueblo tenía tal código moral a tal nivel. Y que venga un llamado Pablo y me venga a decir que la circuncisión de nada vale. Eso es como tocarle la oreja al judío y torear al judío. Cuando estábamos en la escuela, cuando quería humillar al amigo, ¿qué le decía? Le toco la oreja, ¿qué tanto? Le toco la oreja. Y los amigos decían, ¡ay, le tocó la oreja! ¿Le tocó la oreja? Bueno, Pablo le tocó
por la oreja al gentil y al judío. O sea, que la antropología que tenía el gentil y la antropología que tenía el judío era la antropología humanista. Y Pablo esgrimía la antropología cristiana, bíblica. Todos son pecadores. ¿Me sigue? Amén. Ahora, a la luz de eso, entonces entra el mensaje de hoy. Entonces, vamos a comenzar a ver la objeción del judío. En nuestro primer punto, la objeción del judío, y eso lo vamos a ver en los primeros 4 versículos. 1, 2, 3, 4. La objeción del judío. Nuestra materia prima es del versículo 8, perdón, del 1 al 8. Capítulo 3, versículo del 1 al 8. Si tuviéramos que antes resumir en palabras sencillas lo que dice todo ese bloque epistolar, todo ese párrafo, diría lo siguiente: la acusación de la carne se le para la pluma, la carne objeta. La carne aquí, hermano, va a acusar a Dios de doble moral. La carne aquí va a acusar a Dios de doble moral. Eso vamos a ver un día. Que la carne acusa a Dios de tener doble moral. De ser un Dios incoherente que se contradice en su discurso. Que se contradice en su palabra y en su actuar. Va a decirle a Dios que Dios no es justo, que Él es un juez injusto. Ese es el lenguaje satánico de la carne. Esa es la objeción de la carne. Y al final de este sermón vamos a ver que algunas posturas teológicas en cuanto a la salvación no se adhieren a la antropología cristiana, sino a la antropología secular. Y van a estar en armonía con la carne y no con la espada del Espíritu de Pablo. Sin embargo, son sistemas teológicos que tienen fama y mucho prestigio. La objeción del judío. Ahora Pablo aquí comienza a desarrollar un tejido de preguntas retóricas. Pablo formula a través de preguntas la objeción judía y la objeción del hombre y la objeción del mundo. Así que esa es la lógica de Pablo. Pablo, por inspiración, formula preguntas retóricas para poner en evidencia las objeciones o lo que potencialmente los que estaban escuchando en Roma iban a decir cuando leyeran la carta. ¿Está siguiendo la lógica? Entonces, la objeción del judío. Hay una primera pregunta, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pablo acaba de voltearles el avión diciendo que su circuncisión no valía de nada si no había realidad anterior, ¿cierto? Entonces el judío, a la luz de lo que Pablo está diciendo, dice básicamente, como diciendo, entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? En otras palabras, teológicamente explicado, si la circuncisión no vale nada, ¿de qué vale toda nuestra historia religiosa? ¿De qué sirve nuestro orgullo histórico nacional? ¿De qué sirve todos los privilegios espirituales que hemos recibido? Oye, Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío en comparación con los gentiles? ¿Qué ventaja tiene en comparación con los gentiles? ¿De qué sirve ser el pueblo escogido? ¿Me está entendiendo? ¿De qué sirve ser judío? Ser judío significa, hermano, un pueblo que Dios ha elegido.
real sacerdocio, pueblo adquirido. Dios era celoso de Israel, la niña de los ojos del Señor. Dios lo disciplinaba cuando pecaba, los defendía ante sus enemigos, estaba con ellos. Pero Pablo le viene a decir que la circuncisión no vale de nada, pacto mosaico, pacto abrámico, en otras palabras, que el pacto abrámico y el pacto mosaico no sirve de nada. Que los adornos religiosos externos son pura chaya, si es que no hay realidad interna. Simplemente arbolitos de Pascua, con luces bonitas, pero están muertos. Nada en contra del arbolito de Pascua, que quede claro, estoy luchando con la mente. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? La respuesta lógica a esto era nada, ¿cierto? Porque Pablo ya había criticado la circuncisión. Entonces la respuesta lógica era que Pablo no sirve de nada. Porque Pablo ya había dicho que no servía de nada la circuncisión externa si no había realidad interna. No servía de nada, eso ya lo había dicho. Entonces uno podría esperar lógicamente que la respuesta de Pablo ante la pregunta ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Uno esperaría la respuesta de nada, ¿sí o no? Pero Pablo dice, mucho, en todas maneras. Pablo está jugando con nosotros. ¿Cómo es la cosa? ¿Sirve o no sirve? La respuesta es, no sirve y sí sirve. No sirve para ser salvo. La circuncisión no sirve para ser salvo. No sirven tus privilegios espirituales judíos para ser salvo. No sirve tener la ley para ser salvo. No sirven tus obras de la ley para ser salvo. No sirve tu vestimenta judía para ser salvo. No sirve. En ese sentido no sirve. Pero en otro sentido sí sirve. Algo que esté fuera de lo que es salvación sí sirve. Porque los planes de Dios no se limitan a la salvación. Dios tiene planes más allá de la salvación. El programa de Dios es multifacético. Amén. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente, dice Pablo, aquí le da la respuesta, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios. En ese contexto está hablando directamente del Antiguo Testamento. Hermanos, a los judíos se les confió la palabra de Dios. En otras palabras, al judío se le dijo, guarda la palabra, guarda la revelación, preserva la revelación. Gracias a Dios lo hicieron. Preservaron el Antiguo Testamento. Y ellos eran muy celosos en guardar la palabra de Dios, en escribirla, los escribas, de pasarla de una copia a otra copia. Celoso en escribir. Por supuesto que eso era mucho y en todas maneras. Era un privilegio glorioso del judío. De hecho, el judío regaló la Biblia al mundo. La Biblia es un libro judío. A través del judío vino el Mesías. El judío predicó el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Y regaló la Biblia, la palabra de Dios. Claro que tenían privilegios. Y claro que sirvió, porque eso sirvió para que el mundo conozca la verdad. En ese sentido, por supuesto, que el judío tenía una ventaja a la luz del gentil. Obvio, tenía la Biblia, tenía una ventaja ante el gentil, porque el gentil solo tenía la revelación general. En cambio, el judío tenía la revelación general y la revelación especial. Había ventaja, pero eso no tenía que ver con mérito para ser salvo. En cuanto a la salvación, el judío no tenía ventaja. Amén.
Porque tanto el gentil como el judío son salvos por fe, por gracia. ¿Está siguiendo? Amén. Entonces, acompáñenme a leer Romanos 9:4, 9:3. Romanos capítulo 9, versículo 4, ¿sí? Romanos 9:4 dice así: que son israelitas, de los cuales son: 1, la adopción; 2, la gloria; 3, el pacto; 4, la promulgación de la ley; 5, el culto; 6, las promesas. ¿Tenían privilegio o no? Los pactos Dios los había hecho con Israel, no con los gentiles. El pacto abrámico, eso lo vamos a ver en la otra empresa espiritual que estoy desarrollando, por eso es importante estudiar los pactos. El pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto de la tierra, el pacto sacerdotal, el pacto davídico, el nuevo pacto, todo Dios los hizo con Israel y no con el gentil. De hecho, en el griego aquí no dice pacto, dice pactos. En griego está en plural, no en singular como aparece en la Reina Valera. Ahora, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en muchas maneras. ¿Va entendiendo la lógica? Bien, había mucho más que decir con respecto a los privilegios del judío, pero hay que avanzar. Versículo 3 y 4 dice, Pablo dice, pues que, ¿te acuerdas cuando nosotros los hombres realmente peleábamos en la escuela y cuando uno se paraba como un gallito kikiriki y de qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces Pablo como que dice una cosa parecida, dice, pues qué, ¿ah? Pero a la iglesia de Roma le escribió, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, se refiere a los incrédulos judíos, pues qué tanto, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. Otra pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Que el judío sea incrédulo, que el judío le haya fallado a Dios, ¿significa que Dios tiene que fallarle al judío? Dios es fiel por naturaleza. Dios es Dios de palabra por naturaleza. Entonces la respuesta de Pablo es, de ninguna manera. Esta es una frase enfática. De ninguna manera. Porque alguien podría estar pensando, oye, pero si el pueblo le fue infiel, lo lógico es que Dios también le sea infiel. Pablo dice, de ninguna manera. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué instituto estudiaste? ¿Qué estás pensando eso? No, es una aplicación contemporánea. Porque hay tantos institutos chantas, hermano, y que se me vienen unos que casi se me escapan. Que son puro marketing. Pero con suerte saben que Moisés cruzó el Mar Rojo. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Los pencas dirían, sí. Pablo dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Traducido en términos chilenos sería, no importa que se hayan portado mal,
No importa que me hayan fallado, no importa que hayan pecado, no importa que hayan sido unos verdaderos diablos, no importa. Ellos fallaron, yo no fallo. Amén. Yo estoy poniendo estos énfasis, ¿por qué? Porque vamos a ver que al final esto desemboca en algo. Si esto es lo que Pablo está predicando, le pongo un spoiler, un anticipo. O sea que si los judíos pecaban, Dios igual era fiel. O sea que podemos pecar, cabros. Total, Dios no falla. ¿Me estás siguiendo lo que piensa la carne? ¿Cómo, hermano Freddy, que la salvación no se pierde? Entonces podemos pecar. Esa objeción es objeción de la carne. No es la objeción bíblica. Así que los que dicen que la salvación se pierde y dicen, esos que dicen que la salvación no se pierde, están promoviendo la mundanalidad. A Pablo le pasa lo mismo. Hola. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahí cita al Salmo 51.4. Remítase al Salmo 51.4. Pablo básicamente esgrime el Antiguo Testamento para probar lo que está diciendo. Hermano, hemos visto la objeción de la carne en relación al judío, la objeción religiosa. Cuando se predica de la gracia de Dios, el judío objeta. Cuando se predica de la gracia de Dios y de la fidelidad de Dios y que Dios es fiel aún cuando no le sean fiel, entonces la religión objeta, la carne objeta, el legalista objeta. Es cosa de que usted comience a predicar la doctrina de la gracia y le empezarán a objetar. Amén. La objeción del hombre. Esto lo vamos a ver en los versículos 5 y 6. La objeción del hombre. Esto que estoy esgrimiendo son como verdaderas escalones, verdaderos peldaños de una escala. Una va edificando sobre la otra. ¿Se entiende el punto? La objeción del hombre. Aquí hay unas preguntas. Pablo comienza con una pregunta. Dice, mire hermano, esto es importante. Mire. Si nuestra injusticia, Pablo está diciendo en el contexto de lo que está escribiendo, en el contexto original, está la iglesia local en Roma a la cual le va a llegar la carta. Pablo está diciendo, si nuestra injusticia, también usted aplíquelo contemporáneamente, si nuestra injusticia, o sea, nuestros pecados, o sea, las cosas injustas que nosotros hemos hecho en nuestra vida, etc. Entonces, si nuestra injusticia, esta es una pregunta, perdón, esto es un planteamiento, si nuestra injusticia, mire, hace resaltar la justicia de Dios. Repito, si nuestros pecados hace y provoca que se manifieste la justicia de Dios. En otras palabras, si nuestro pecado hace que Dios sea glorificado. ¿Qué? Si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Si a alguien le están cambiando al Dios que adoraba, bienvenido, porque está conociendo al Dios de la Biblia. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, pregunta, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Otra pregunta,
¿será injusto Dios que da castigo? De paréntesis, hablo como hombre. Pablo hace una aclaración ahí, hablo como hombre. La cuestión es la siguiente. Cuando dice hablo como hombre, hablo como hablaría la carne. ¿Entiendes? Como hablaría el hombre natural. El hombre natural dice, a ver, si la injusticia mía hace que Dios sea justo, si la injusticia mía hace que Dios sea justo porque Dios va a aplicar justicia a mi injusticia, ¿me entiendes? Si mi injusticia hace que Él sea justo, ¿qué diremos? Dice la carne. ¿Será injusto Dios que da castigo? Esta es la idea. Si mi pecado glorifica a Dios, ¿por qué Dios me castiga con mi pecado que lo glorifica? ¿Me sigue? Aquí está pensando la carne. Hablo como hombre, dijo Pablo. Bien, si mi pecado hace que se manifieste la justicia de Dios, o sea, Dios es mostrado como justo. ¿Me sigue? O sea, si mi pecado resulta en que Dios es glorificado en el sentido que es justo, entonces Dios, ¿por qué me castiga si fue mi pecado que lo levantó como justo? Mire cómo piensa la carne. La carne está pensando eso. O sea, la carne está diciendo que Dios es incoherente, que Dios tiene doble moral. Para allá va el argumento de la carne. Sigamos. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. La respuesta es el 6. Otra frase enfática. ¡En ninguna manera! Pablo le dice a la carne, ¡en ninguna manera! O sea, tu razonamiento es penca, diciéndolo en chileno. De otro modo, dice Pablo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si ese razonamiento de la carne fuera real, no sería justo que Dios juzgue al mundo. De hecho, hay teólogos liberales que dicen que aquí, incluso ateos, que aquí el razonamiento de la carne es correcto y que esto es una debilidad de la postura cristiana. Porque el Evangelio iría contra la lógica. Porque la lógica de la carne sería la correcta lógica. La objeción del hombre, hermano. El hombre caído, el hombre natural, la carne, el hombre no salvo, razona de esa manera. En su más profunda oscuridad, el hombre, la carne piensa eso. Si mi pecado va a traer gloria a Dios, sigo pecando. Y además, si Dios me condena, Dios es injusto porque justo mi pecado le trae gloria. Ya que va a ser por gracia. El Evangelio por gracia gratuita. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. O sea, pequemos para que haya más gracia. Oye, pero es que ese Evangelio es muy light. Ese Evangelio como que suena mucho a doctrina de la gracia. Como que, no, ya están usando pantalones. Es que ellos son de la gracia, las mujeres usan pantalones. Es que ellos son de la gracia. Entonces la religión se enoja. La religión se enoja cuando aparece el discurso de la gracia, porque la religión cree que la gracia promueve el paganismo y la mundanalidad. No, la gracia no promueve el paganismo ni la mundanalidad.
Pero lo que sí dice la gracia, que ningún mérito tuyo sirve para salvación. Sin embargo, la gracia cree que el mensaje de la gracia está promoviendo la mundanalidad. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día es porque la carne está objetando. Amén. Así que cuando usted le diga que el Evangelio de la gracia promueve la mundanalidad, usted simplemente diga: la carne está objetando. El hombre está objetando, la religión está objetando. Pasemos a la objeción de algunos. Versículos 6 y 7 dice, hay una pregunta que también dice, pero, mire, pero, sigue la misma idea básicamente, pero, o sea, Pablo acaba de decir en ninguna manera, y la carne sigue objetando, pero, en ninguna manera, pero, Pablo dice en ninguna manera, la carne dice pero, Pablo dice en ninguna manera, la carne dice pero, en ninguna manera, pero, en ninguna manera, pero, hasta un rap esa idea. Pero, dice la carne, o algunos, pero si por mi mentira, o sea, un pecado, si por mi mentira, mire, la verdad de Dios abundó para su gloria. O sea, si mi mentira beneficia la verdad de Dios. O sea, si es que yo miento y entonces esto produce beneficio a la verdad de Dios, ¿te sigue? Mire cómo piensa la carne. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué, dice la carne, por qué aún soy juzgado como pecador? Está tratando a Dios de injusto. ¿Por qué me juzga Dios si mi mentira te glorificó? Si mi mentira te glorificó, ¿por qué me juzgas como pecador? A no ser, Dios, que tú te estés aprovechando de mi pecado para autoglorificarte. ¿Acaso no hay una doble moral en ti, Dios? ¿No hay un doble discurso en ti, Dios? Sigue Pablo diciendo una pregunta, ¿y por qué no decir? Mire, Pablo dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Mire, Pablo está diciendo que lo calumniaban. El mensaje de Pablo era calumniado. El evangelio que Pablo predicaba de la gracia era calumniado. Había gente que consideraba a Pablo mundano, liviano. Había gente, los judaizantes y muchos más religiosos, que cuando Pablo apareció con las doctrinas de la gracia, lo calumniaban que Pablo promovía el pecado, la liviandad. Así que no te preocupes si te pasa hoy, a Pablo ya le pasó. Amén. Un saludo al sistema religioso, penca, si me ven. ¿Y por qué no decir? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Lo que Pablo está diciendo, aquellos que justamente están condenados porque pecaron, en aquellos que Dios ha sido justo como juez y los ha condenado porque pecaron, esos nos calumnian, en otras palabras. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman, mire, afirman, aquí viene la acusación de algunos, afirman que nosotros decimos, dice Pablo. En otras palabras, la carne dice que nosotros. La carne dice que nosotros. Vamos a ver qué dice la carne. Hagamos mal para que vengan bienes. El hermano Freddy se volvió mundano. Está predicando que el evangelio es por gracia gratuita, que ya no hay que portarse bien. O sea, hagamos males para que vengan bienes. Miren la acusación que nos hacen. Mira, está diciendo que la salvación no se pierde. O sea, se puede portar
están promoviendo que uno se porte como un diablo y sin embargo no pierde la salvación. Mire cómo nos acusan, la misma acusación que le hacían a Pablo. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? La objeción de la carne. Pablo los está metiendo en un cuello de botella y los está dejando sin salida. Pablo los está apretando y cuando uno aprieta mucho, grita al tipo. Si uno aprieta mucho el globo se revienta. Estos reventaron y objetaron. La objeción del judío, la objeción del hombre y la objeción del mundo. Pero la cuestión, hermano, es esta. Que cuando se predica el verdadero evangelio de la gracia de Dios, la carne objeta, la carne calumnia, la carne tergiversa el mensaje de la gracia gratuita. Y cuando se está predicando el evangelio de la gracia de Dios y diciendo que la salvación es por la pura gracia, la carne dice, eso no le gusta la santidad, porque eso dice que la salvación es solo por gracia. A eso no le gusta la santidad. Mira, se pusieron hasta pantalones. Mira, se pusieron agua ahora. Claro, pues si predican el evangelio ni día no te resta. Interesante, ¿no? Pero en la gracia está diciendo, póngase pantalones. Es que la gracia ni siquiera está hablando de eso. La gracia lo que está diciendo que la salvación no es porque te pongas pantalones o porque te pongas falda. Eso es lo que está diciendo la gracia. No tiene que ver con falda, no tiene que ver con pantalones, no tiene que ver con tu obra. Por eso Pablo lo dijo más claro en Efesios 2:8, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Pero significa que la gracia de Dios está promoviendo la mundanidad? ¡No! La santificación, también predicamos la santificación, pero no nos santificamos para ser salvos. Amén. Porque la salvación es gratuita por creer en Jesucristo solamente. Sola fide, soli Deo gloria. Solo para la gloria de Dios. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria. Aleluya. La salvación no es porque seas bonito, porque seas feo. Si la salvación fuera por ser bonito, sería el único salvo que... La carne está diciendo, eso no es así. Pero se entiende el punto. No es por nuestros méritos. No es porque vengas a la iglesia. No es porque levantes la mano. No es porque cantes, no es porque no cantes, no es porque ores, no es porque ayunes. ¿Significa que no haya que hacer eso? Hazlo, hermano, hazlo. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que cuando esas cosas se meten en el sentido para buscar la salvación o para adquirir la salvación, entonces es un mensaje satánico. Un mensaje satánico, es el mensaje de la carne. Ese es el punto. Ahora, te invito a orar, ora. Es una disciplina cristiana correcta, hay que orar. Tenemos que vestirnos modestamente, correctamente, tenemos que vestirnos modestamente. La ropa es para taparnos. ¿Tenemos que buscar la santidad? Sí, tenemos que buscar la santidad. ¿Tenemos que practicar nuestro sacerdocio universal? ¿Sabe usted que nosotros todos somos sacerdotes? ¿Sabe usted que en este momento nosotros estamos haciendo sacrificios delante de Dios? ¿Sabe usted que la ofrenda es un sacrificio delante de Dios? ¿Sabe usted que la predicación es un sacrificio delante de Dios? ¿Sabe usted que las alabanzas son sacrificios delante de Dios? Son sacrificios espirituales. Las alabanzas son frutos de labios que confiesan al Señor. ¿Y por qué usted puede cantar alabanza y entrar al trono de la gracia? Porque Cristo nos abrió el camino y nos dio el sacerdocio. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Aleluya. Usted en cualquier lado levanta las manos y comienza a salir incienso y adoración. Debajo de un palo, cuando va en la micro, cuando viene, cuando va a la iglesia, cuando está en su casa. En todo lugar usted es sacerdote. Por eso que no cualquiera puede cantar. Primero tiene que ser un sacerdote, tiene que ser salvo. En ese sentido, claro que hay un celo que practicar. Somos sacerdotes todo el tiempo. Todo el tiempo.
es glorioso entender la doctrina del sacerdocio. Leí un libro muy bueno hace poco con respecto a esa cuestión. Mire, vamos allá a cerrar el sermón, pero vamos a iniciar. Falta un sermón más con respecto a la doctrina del pecado que Pablo nos está acusando. Y solamente vamos a dejar leído hasta el 3:20, donde termina nuestro segmento de la doctrina del pecado. Y vamos a dejar leído un poquito cuando se abre una nueva sección de la doctrina de la justificación. ¿Ya? Veamos. Estamos ahí en el Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Está conmigo? Del 9 al 20 corresponde el último sermón que vamos a dar. Que lo haremos cuando Dios nos permita. ¿Sí? Amén. Pero ahí cerramos el segmento de la doctrina que Pablo está escribiendo, está acusando a todo el mundo, dice Pablo. ¿Qué pues? Mire, a la luz de haber acusado a los gentiles, a los judíos, Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Solamente lo voy a leer, porque ya sé, eso sería predicar el sermón. Pues, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que toda boca se cierre, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¡Wow! ¿Qué sentido tiene todo, no? Para que la boca se cierre. O sea, que Pablo, toda la sección en la cual está acusando a gentiles y a judíos, lo que Pablo está tratando de hacer al escribir la palabra de Dios es cerrar la boca de los buenos para hablar, los que les gusta objetar, los que les gusta decir, no, yo no soy malo, yo soy chico bueno, ciérrate tu boca, cochino, ¿entiendes? Esto es lo que Pablo está diciendo, este cochino lo añadí yo, pero para luchar. Esa es la idea. Entonces, así vamos a abrir la próxima sección, mire, el versículo 21. Mire lo que dice Pablo en el 3:21, hermano. Es que estas palabras son inspiradas y son gloriosas. El tejido de la inspiración del Espíritu Santo, por eso dice, pero ahora. O sea, todo lo que dijo. Pero ahora. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. No. La salvación es por creer en Jesucristo. De los privilegios, chao. Los no privilegios, chao. No importa eso. Lo que importa es que para salvación es solo creer en Jesucristo, en el Cristo de la gloria, para recibir la justificación, para que Dios nos declare justo, no por tus méritos, no por tus desméritos, sino por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo. A la salvación no le sirven tus méritos, tampoco tus desméritos, solo los méritos y la justicia de Cristo. Y ahí empieza la doctrina de la justificación por la sola fide, sola fe. Amén. ¿Entiendes, no? Amén. Entonces, hemos visto día la objeción de la carne. Cada vez que se predique el evangelio verdadero, la carne objeta y calumnia.
Amén. O sea, tú haces lo que tú estás predicando. Pero no importa, con Pablo lo hicieron. Con Pablo lo hicieron. La gracia gratuita de Dios. ¿Qué sistema teológico hoy promueve las obras? El sistema católico romano, el semipelagianismo, el pelagianismo de Frentón y algunas tendencias arminianas. ¡Ay! Si no me diezma, hermanito, usted va a perder la salvación. ¿Qué cosa es eso? Eso ni siquiera es un error. Eso es un evangelio satánico. Hermano, yo hoy en día elijo mis batallas. Hubo un tiempo donde yo peleaba por todo. Se movía una amiga, una pequeña, yo me tiraba al tiro, combo y batalla carajo, al tiro. Hoy no. Hoy elijo mis batallas. Hoy soy más tolerante en cosas generales. Aunque tengo mi opinión y aunque pueda estar en contra de algunas cosas que usted piense, no importa. Pero donde se me para la pluma es cuando me quieren meter obras al mensaje de la salvación. Eso me hace arder. Eso me hace emparar los pelos, hermano. Eso es celo conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque en cuanto al evangelio falso, anatema. Si se predica un evangelio distinto al que Pablo había anunciado, anatema. Aún si vinieran los ángeles, aún si nosotros los ángeles, diría Pablo, aún si Gabriel, aún si Miguel, aún cuando vengan las experiencias espirituales que se abren el cielo, pajaritos de oro, sensación de función, al diablo con ellos si me cambio el evangelio. Amén. ¿Me entiende el punto? Así que ese es el mensaje del día de hoy. Gracias y paso a vosotros. El pastor queda en este lugar. Y continuamos con el servicio.